Entonces, el ejercicio 42 y 43. Bien, ¿cómo les fue? ¿Cómo lo calculó? ¿Cuánto le dio? A ver, el 42. ¿Cómo le dio a Charit 42? La derivada parcial. Bueno, ¿cómo le dio a Kendi esa derivada parcial? Kendi Dayan. Está aquí, en la pausa. Está aquí, miren. El 42. Ahí dice que use empleando límites, pero yo les dije que no, que usáramos las propiedades que ya conocemos para derivar. Profe, pues yo la hice, no sé si me quedó bien. ¿Cuánto le dio? Pues con respecto a x me dio 2 factores de x menos y derivando con respecto a y me dio 2 factores de x más y. Cuando derivó con respecto a y. Sí, factor de x más y. ¿No sería factor de y menos x? Cuando es. Veamos a ver. Entonces, veamos la primera función de dos variables. Es sin usar la definición del límite. Solo es tener en cuenta la observación que hicimos hace un momento y derivar normal, como ustedes ya saben. La derivada parcial de f con respecto a x, ¿sí? Por eso se denota así. La derivada parcial de f con respecto a x. Coloco el x aquí como su índice. ¿Sí? Es una función de dos variables también. ¿Y qué es? Entonces veamos, voy a escribir primero la función. La función es f de xy igual a x a la 2 menos 2xy más y a la 2. Entonces, calculemos esta derivada parcial primero. Pidieron las dos. Entonces, si voy a derivar con respecto a x, asumo que y es constante. Coloco aquí y constante. Listo. Entonces, vengo y empiezo a derivar. La derivada de x a la 2 es 2x. Y me encuentro aquí con este menos 2xy. Si yo derivo con respecto a x, asumo que lo demás es constante. O sea, este 2 y este y son constantes. ¿Sí? Bueno, aquí va a quedar un menos, que hay un menos ahí. Entonces, 2y es constante, pues la derivada de x es 1. Entonces queda simplemente 2y. Si derivé con respecto a x, la derivada de x es 1, aquí es. Y queda la constante que lo está multiplicando, que es 2y. Y la derivada de y al cuadrado es 0. ¿Por qué? Porque y es constante. Derivando con respecto a x. Entonces, sería eso. Y esto es factor de... Si quiero saco factor común, lo dejo así. Saco factor común 2, queda x menos y. ¿Listo? Y de la misma manera, la derivada parcial de f con respecto a y es que es igual a que. Entonces asumo y constante, estoy derivando con respecto a y, asumo x constante. X constante. Y derivo pues la función original. Devolvámonos acá, corremos esto. Esta es la función f original. Entonces derivo con respecto a y. X constante. Entonces la derivada de x cuadrado es 0. Y si x es constante, me va a quedar un menos.
Si x es constante, 2x es una constante. La derivada de y es 1. Entonces me queda esa constante 2x multiplicada por 1, que es la derivada de y. Y queda simplemente 2x. Más, estoy derivando con respecto a y, ¿no? La derivada de 2, perdón, de y a la 2 es 2y. ¿Sí? Eso también se puede escribir así. El 2y que está positivo lo escribimos de primero, menos 2x. Y pues sacar factor común 2. Tengo que tener 2 por y menos x. Y esas son las dos derivadas parciales. Bien, una pregunta hasta aquí. Listo. ¿Alguien hizo el 43? ¿O no alcanzó el tiempo? Sí, profe. En ambas me dio lo mismo. 1 sobre 2 veces la raíz de x más y. Muy bien, Tanto para respecto a y para x. listo. Muchas gracias. Entonces coloquemos eso aquí. ¿Y los demás les dio lo mismo o diferente? Yo no lo alcancé a hacer, profe. Sí, profe, igual. Ah, ya. Muy bien. Entonces es una raíz cuadrada. Parece raíz de x más y. Sí, es calculemos primero la derivada parcial de f con respecto a x, que es una función de dos variables. Y bueno, entonces en este caso, si derivo con respecto a x, asumo y constante. Yo estoy escribiendo esta flechita, pero ustedes no tienen que escribirla, ¿no? Sí, solo para recordarles, y es constante en esta derivada. Entonces tengo x más y, raíz cuadrada. Que esto es lo mismo que tener x más y a la 1 medio, ¿cierto? La raíz cuadrada es lo mismo que elevar a la 1 medio. Bueno, una raíz cuadrada elevar a la 1 medio es lo mismo. ¿Sí? Entonces si yo tengo este exponente y derivo, el exponente pasa a multiplicar, queda 1 medio de ese factor x más y ahí simplemente estoy aplicando regla de la cadena. Cuando uno deriva, el exponente pasa a multiplicar y me queda x más y elevado a la 1 medio menos 1. Uno resta 1, ¿cierto? Cuando derivo al exponente. Entonces, 1 medio menos 1 es aquí menos 1 medio, ¿cierto? Y aquí hago la derivada interna. Como estoy derivando con respecto a x, la derivada de x es 1, entonces por 1 más 0, porque la derivada de y es 0, entonces simplemente por 1. Y entonces apliqué regla de la cadena. Es como si ustedes estuviesen derivando esta función, pues x más 16, tal cual, ustedes harían lo mismo. ¿No? Lo escribirían como x más 16 a la 1 medio y pasa el exponente a multiplicar por la interna, etc. Es lo mismo, la misma idea, que y es constante. Y esto al final lo puedo escribir así, como 1 medio. Como tengo un exponente negativo, por propiedad de exponentes, tuvimos que tener 1 sobre x más y a la 1 medio. De la forma de quitarle el negativo al exponente. Pues escribiéndolo así, en el denominador. ¿Sí? Y bueno, ese x más y a la 1 medio se puede escribir de nuevo como una raíz cuadrada, ¿no? Tengo que tener 1 por 1 sobre raíz de x más y. Bien. Y si quiero, multiplicando esas dos fracciones, 1 por 1, 1 y nada, en el numerador, se multiplican numerador con numerador, denominador con denominador. Aquí queda este 2. Eso me da esa derivada parcial, como nos dijo el compañero, que está bien. Listo. Y por cuentas análogas, puesto que x y y están en forma lineal aquí, esta función es simétrica con respecto a x y y. ¿Qué quiere decir que es simétrica? Quiere decir que f evaluado en x y
es lo mismo que f evaluado en y, x. Hay simetría. Entonces las derivadas parciales son iguales. ¿Listo? Entonces esto es lo mismo que la derivada parcial de f con respecto a y también. Ustedes pueden hacer la cuenta. ¿Listo? Entonces usamos las reglas. En general, ¿qué reglas podemos usar? Antes de hablar de las reglas que podemos usar, ¿hay alguna otra duda? Pregunta. Sobre las derivadas parciales, hasta el momento es una definición teórica nomás. Ya vamos a ver en funciones de dos variables qué interpretación tiene esa derivada parcial. ¿Sí? Antes de hablar de eso, conviene introducir una notación. ¿Sí? Notación. También podemos representar la derivada parcial con los siguientes símbolos. Notación. Entonces también podemos decir que la derivada parcial de f con respecto a x se denota así. Derivada parcial de f con un d como un poquito torcido, inclinado. La derivada parcial de f con respecto a x. Y aquí podemos colocar f de x. Listo, esto es lo mismo que decir f sub x de x. Aunque la primera notación es más sugerente, ¿no? Que es una derivada con respecto a x. Dice más. O simplemente le borramos esto aquí y se expresa así nomás. Notación. También tenemos para y, la derivada parcial de f con respecto a y. Se nota así, ¿no? Así, o a veces le escriben entre paréntesis xy. Aunque es común que el libro lo llame a veces simplemente así, f sub x, f sub y. Se entiende que eso es una función que depende de dos variables. Listo, esa es la notación. Y explícito que derivo con respecto a y. Listo. Otras veces, aunque no es común que lo denoten así, con un z sub x, y aquí z sub y. Bien, ¿por qué ese z? Porque a veces recuerden que uno escribe que la función es igual a, la función es z igual a f de xy. Que f de xy me da las alturas en z cuando estoy graficando, ¿no? Pues por eso se usa este z. Entonces, algunas veces el libro les puede hablar en estos términos. Pero todo eso quiere decir lo mismo. Es la notación de la derivada parcial. Bien. Bueno, estamos aquí. Por favor, escriben presente en el chat para registrar. En la primera sección no se escribió. Estamos aquí. Esta es la notación, ¿no? Bueno, entonces las propiedades de la derivada parcial, las que ya les comenté hace un momento, escribámoslo con esta notación. Entonces, supongan que ustedes tienen, como nosotros, si tenemos dos funciones de dos variables, digamos que tengo f sobre g. Eso es un cociente, ¿no? De funciones de dos variables. Entonces, vemos que yo hace cociente, así como hicimos hace un momento. Quiero calcular la derivada parcial con respecto a x. Y a esa función, entonces lo escribo así. Entonces, esa derivada parcial es ¿qué? Es la regla del cociente que escribí hace un momento. Es la derivada parcial de f, la derivada de la parte de arriba. La regla del cociente que ustedes ya saben, escribámosla en términos de derivadas parciales. La derivada de la parte de arriba con respecto a x por la parte de abajo sin derivar menos
parte de arriba sin derivar f por la derivada parcial de g con respecto a x. Sobre g a la 2. ¿Sí? Aquí estoy asumiendo pues que f y g son funciones de dos variables. F depende de x, y g depende de x, y. Tenemos regla del cociente, de la multiplicación también. Y así como la acabo de escribir en términos de x, donde está x borro y coloco y, yo tengo una equivalente para la derivada parcial de ese cociente con respecto a y, ¿no? O sea, es la misma idea. Por ejemplo, la derivada parcial de f por g con respecto a x, ¿qué sería? Creo que aquí f y g, f multiplicado con g. Entonces la regla del producto escribámosla en términos de derivadas parciales. Sigo la derivada de f con respecto a x, sería el primero, el segundo sin derivar, la derivada parcial de g, perdón, que sería f sin derivar, ¿no? Primer factor sin derivar, por la derivada de g con respecto a x. Entonces estas reglas ustedes las pueden usar. Las definiciones de derivadas parciales son equivalentes a las de la derivada de una función de una variable, como ya vimos. ¿Sí? Y son válidas estas fórmulas. Y cuando lo hago con respecto a y también. Es decir, aquí yo puedo ahorrarle x y colocar y. Entonces, la derivada parcial del cociente con respecto a y es aquí, con respecto a y, con respecto a y. Y aquí también puedo ahorrar la x y colocar y. Yo tengo otra fórmula para esa derivada parcial. Listo. Entonces tenemos eso por una parte. ¿Qué más se puede decir? Bueno, ¿alguna Profe, pregunta hasta aquí? pero digamos, uno puede usar las dos maneras. Pues depende de lo que le pidan. Por ejemplo, hagamos un caso. Y su función es, depende si le dicen derive con respecto a x o con respecto a y. Si le dicen derive con respecto a y, la siguiente función mire, así, es un cociente, ¿cierto? Entonces le dicen que derive con respecto a y. Entonces usa la que escribimos de último, con respecto a y. Entonces, ¿cuánto sería esto? Sería la derivada de la parte de arriba con respecto a y. ¿Cuánto es la derivada de la parte de arriba con respecto a y a propósito? Me daría 1. x a la 2 por lo que y es constante, profe. Exacto. Entonces me haría x a la 2. Sí, porque la derivada de y es 1 y queda la constante de x a la 2. Muy bien. La derivada del de arriba por la parte de abajo sin derivar. Menos la parte de arriba sin derivar, o sea, x a la 2y, por la derivada de la parte de abajo con respecto a y. ¿Cuánto es la derivada de eso con respecto a y? Dos y. Es por 2y. Muy bien. Sobre ese x al cuadrado más y al cuadrado, todo al cuadrado. Entonces, ¿ustedes cuál usan? Pues la que corresponda. Si le piden con respecto a y, usan la fórmula con respecto a y. Si le piden aquí con respecto a x, pues usan con respecto a x. ¿Listo? Bueno,
Entonces, por el momento todo muy bien. Ahora, ¿cuál es la interpretación gráfica de esas derivadas parciales? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es la interpretación gráfica de la derivada parcial? Bien, porque es que si volvemos a recordar el curso de cálculo diferencial de una sola variable, pues nosotros cuando graficamos una función de una variable nos da una curva en el plano, ¿no? Y resulta que si este punto es el X y esta altura aquí es la función evaluada en el punto X, entonces, ¿qué significa f'? ¿Qué es f' de X? ¿Cómo lo interpretábamos en el curso anterior? Es una inclinación, es una pendiente. ¿La pendiente de qué? De una recta tangente a la gráfica en el punto X, fx. Y la pendiente, digamos que esta es la recta tangente. En ese punto la curva. Y la toca en ese punto. En este caso tiene pendiente negativa, no va como bajando. Entonces, como eso es una recta, pues la recta tiene una inclinación y esa inclinación la da f' de X. ¿Sí? F' de X. Por eso es que la derivada es útil para hallar máximos o mínimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando una función tiene un máximo o un mínimo, ella es así, miren. Vemos que ya viene, baja, sube y así, ¿cierto? Entonces, digamos que ya tiene un mínimo local aquí y un máximo local acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con la pendiente en esos lugares? O sea, ¿qué pasa con la pendiente de la recta tangente? Por ejemplo, aquí, esta es la recta tangente. Y aquí, esta es la recta tangente. ¿Cuál es la inclinación de esa recta? 0. Cero, ¿cierto? La pendiente es cero. Entonces nosotros decíamos, si vamos a buscar un máximo o un mínimo, tiene que ser en estos puntos donde la pendiente es cero. Entonces buscábamos así, calculando f' de X igual a cero. Porque sabíamos que allí, si la pendiente es cero, allí ocurría un mínimo o máximo local, gráficamente, ¿no? Esa es la interpretación de la derivada en una sola variable. Ahorita que tenemos dos variables, entonces hablamos de dos pendientes, ¿será? ¿Cómo la interpretación? Entonces vamos a responder esa pregunta. Y vamos a ver un dibujo del libro para entenderlo mejor. Bueno, voy a guardar aquí el presente, aquí en el chat. Ya todos escribieron, ¿cierto? Bueno. Entonces, en este caso tenemos dos derivadas parciales. ¿Sí? Entonces, las derivadas, como son dos, tendrán una interpretación de ser dos pendientes. ¿Sí? Igual que antes, son pendientes. La derivada de f con respecto a aquí es una pendiente y la derivada parcial de f con respecto a y es otra pendiente. Pero ¿cómo son esas pendientes y por qué hay dos? ¿Cómo se adapta eso? Entonces fijémonos en los siguientes dibujos. A ver un dibujo interesante aquí. Entonces miremos, en efecto, miremos estas dos gráficas que son las que nos ayudan a visualizar el fenómeno aquí. ¿Listo? Lo ubico bien la gráfica. Miren esta gráfica.
Es como una superficie como en forma de, como la parte superior de un paraboloide, ¿cierto? Ahí se ve sombreado en color azul. Y el plano, se ve como un plano amarillo ahí, ¿sí ven? Entonces, si ustedes notan, hay un plano amarillo que está cortando la superficie y la gráfica es la función de dos variables. Y ese plano, cuando él intercepta el plano XY, acá, aparte del piso, miren acá, esa línea que queda es paralela al eje X. ¿Sí ven? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Voy a intentar hacer una caricatura de eso. Es decir, tenemos que colocar un sistema de coordenadas tridimensional. Listo. Bien. Entonces pensemos que vamos a analizar las derivadas parciales de una función f de x, y cualquiera. Esa que depende de x y y. Entonces ya sabemos que esto, si lo gráfico, coloco z igual a f de x, y. Si lo gráfico me da una superficie. Voy a dibujar cualquier superficie aquí. Listo. Y se extiende por acá. Bien. Entonces, ahorita escojamos un punto x, y aquí en el plano. Escojamos un punto x, y. Este es el eje, recordemos que este es el eje y, este es el eje x, y acá está el eje z. Entonces, como la derivada parcial es una función de dos variables, yo quiero interpretarla cuando la evalúo en un punto, digamos. Yo calculo la derivada parcial de f con respecto a x, ¿cierto? Y la evalúo, porque es una función de dos variables. La evalúo, digamos, coloquémoslo en x sub 0, y sub 0, para referirnos a un punto concreto. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto gráficamente? Con respecto a x, ¿no? Entonces, ubiquemos primero ese punto x0, y sub 0, está en el plano. Entonces, digamos que es este punto. Me quedó torcida esa línea aquí. Por aquí viene. Listo, entonces aquí está el punto sobre el piso, ¿no? Este es el punto que tiene coordenadas x0, y sub 0. ¿Viste? ¿Cuánto tocar el dibujo? Porque allá no era fácil explicarlo. Bien. Entonces, fíjense en el siguiente fenómeno. Estoy ubicado en el punto x0, y sub 0 y voy a trazar el siguiente plano amarillo. ¿Sí? ¿Cómo así? Miren. Ese plano va a ser paralelo al eje X. Bueno, estas líneas como que no quedaron bien. Permítame un segundo para que esto se vea bien. Listo, aquí está. Esto es y sub 0 aquí. Esto es x sub 0 que están sobre los ejes. Este es el punto x0, y sub 0. Entonces vamos a interpretar esta derivada parcial. Entonces vamos a trazar el siguiente plano. Miren que este plano va a ser paralelo al eje X, o sea, de forma con esta línea que está sobre el piso. Lo extiendo. Mire, es paralelo al eje X, eso es importante. Esta línea amarilla y este eje X son paralelas. Y aquí dibujo el plano. ¿Sí? Entonces le doy altura. Le doy la dimensión hacia arriba. ¿Listo? Y por acá baja también. Por acá sube y por acá coloquemos la línea punteada. Entonces fíjense que este plano corta la superficie. ¿Sí? Hace un corte, claro. Digamos que la corta así. Dejó esa huella ahí. Cortó. ¿Sí? Claro hasta aquí. El plano amarillo cortó la superficie
y dejo esta franja, pues, ahí donde ocurrió el corte. Aquí. ¿Listo? Entonces ahorita miremos este punto x0 y sub 0, donde estamos analizando qué es la derivada parcial. Entonces miren que este puntico que está en el plano, si yo lo evalúo en la función, si ese punto lo evalúo en la función, me da una altura. Entonces viene y sube. Y llega y cae en esta curva. Esa es la altura z igual a f evaluado en x sub 0, y sub 0. ¿Sí? Está en esta curvita. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo puedo trazar una recta tangente aquí a esa curva, pero esa recta tangente tiene que estar sobre el plano amarillo. ¿Sí? Tiene que estar ahí sobre el plano, no puede salirse del plano, no puede estar en 3 dimensiones y no en 2. Entonces yo trazo aquí una recta tangente. Y esta recta está sobre ese plano. ¿Sí? Bueno, ahí más o menos tangente. Entonces resulta que la inclinación de esa recta tangente es de esa en particular que está ahí, es igual a la derivada parcial de f con respecto a x evaluado en x0 y sub 0. Bien. Esa es la inclinación de esa recta tangente. Y miren que este plano se traza siendo paralelo al eje x. Miren, este es el eje x. Aquí está el plano. Y el plano es paralelo al eje x y tiene que pasar por el punto x0 y sub 0, claro. ¿No? Es la derivada parcial en ese punto. Entonces me da la pendiente de esa recta tangente. ¿Sí? Es decir, si yo miro de frente el plano que está aquí, si me ubico por acá por donde está el eje Y y miro hacia allá, miro de aquí hacia allá, entonces voy a ver lo siguiente. Si miro de frente voy a ver el plano amarillo, ¿cierto? Y cuando corto la superficie, esa curva que yo hice ahí, queda aquí en el plano así, digamos. Esa curva. ¿Cierto? Esta curva que está acá. En el plano se ve así. Y entonces, en el punto x0 y sub 0, digamos que es por aquí. Y ahí estoy trazando una recta tangente sobre el plano. Y esa inclinación es la derivada parcial de f con respecto a x en el punto x0 y sub 0. Porque por ahí pasa el plano. Bien, esa es la interpretación de la derivada parcial. Ahora, ¿qué pasa si en el mismo punto cuál es la interpretación de la derivada parcial de f con respecto a y ahora? O sea, ¿sí quedó clara la interpretación? Más o menos. Ahorita miramos el dibujo del libro también. Si en el mismo punto quiero interpretar la derivada parcial de f con respecto a y, ¿qué es eso? La misma idea, miren. Borremos toda esta parte. ¿Sí? Ahorita vamos a trazar un plano, ya no paralelo al eje x, sino paralelo al eje y, porque es que estoy interpretando desde la derivada parcial de f con respecto a y. Entonces, ¿qué hago? Bueno, esa altura sigue siendo la misma. Entonces, trazo un plano así, que pase por el punto de x0 y sub 0, pero sea paralelo al eje y. Este sería mi plano. Sería mi plano. Voy a extenderlo más. Déjame un segundo aquí. Lo extiendo así, ¿cierto? Y pasando paralelo al eje de y bueno, lo sube. Él sube ese plano. Él sube. Y se supone que cuando él suba, hagamos ese ejercicio mental, corta la superficie. Y cuando la corta va a quedar algo como así. Y la cortó. Hizo ese corte. ¿Sí? Entonces por aquí va a estar el punto, por aquí va a estar el punto x0 y sub 0, fx
Sub 0 y sub 0. Aquí en esta altura. Cuando lo evalúo en la función me da la altura. Y por ese punto pasa una recta tangente. Ahorita mire que es así, está azul. ¿Sí? La inclinación de esa recta tangente es igual a la derivada parcial de f con respecto a y en el punto x0 y sub 0. Bien. Entonces, esas son las interpretaciones de las derivadas parciales. Bien. Por ejemplo, si vemos el ejercicio del libro, aquí está cuando corto. Esta es la interpretación de la derivada parcial de f con respecto a x, porque estoy cortando con ese plano amarillo que ustedes ven, que es paralelo al eje x. ¿Sí? Esta es la interpretación de la derivada parcial en el punto 1 medio, 1, ¿sí? Porque ese plano pasa por ese punto. Y cuando corto con un plano paralelo al eje y, mírenlo acá en la otra figura, cuando corto se define esta curva. Y ahí también hay una recta tangente, miren por esta parte acá. Entonces la pendiente de esa recta tangente es esta derivada parcial. Y aquí la pendiente de esta recta tangente es esta derivada parcial, evaluada en ese punto. Listo, preguntas, ¿quedó más o menos claro la idea? La interpretación de las derivadas parciales o no? Muy confuso. Un poco confuso, brother. A ver, ahí vamos. Bueno, entonces intenten ustedes también hacer una lectura, ¿sí? Porque recuerden, es deseable que usted haga una lectura previa del tema de la clase, ¿sí? Y como son poco tiempo para ver todo de una, entonces cuando uno lee antes se entiende mejor. Pero de todos modos, en la próxima clase me pueden consultar. ¿Listo? Pero vamos por aquí, miren el libro. Y entonces eso que acabo de explicar es vital más adelante, porque entonces esa es la idea para poder hallar máximos y mínimos de una función, ¿sí? De dos variables, porque entonces vamos a buscar un punto donde las dos derivadas parciales sean cero. ¿Por qué? Porque ocurre un fenómeno como este. Si las dos derivadas parciales son ceros, quiere decir que la gráfica o la superficie en ese punto tiene esta forma. ¿Y ven? Hay un pico, que sería el máximo, en este caso. Sí, porque miren esas dos rectas que quedan allí. Esas rectas van a tener inclinación cero. ¿Sí? Es decir, que para hallar un máximo o un mínimo de una función de dos variables, ya son dos derivadas parciales. Son las dos derivadas que se igualan a cero. Pero bueno, tendremos tiempo para estudiar eso con detalle. Por un momento revisar eso y en especial, antes de estar preocupados por la interpretación gráfica, aprender a calcular derivadas parciales, ¿bien? Lo que estudiamos hoy. Si asumo Profe, que una y es pregunta. constante, sí. ¿Vendría siendo esta semana o la que viene que usted deja el taller? Bueno, creo que es ese. Ah, el taller. Sí, el taller. Sí, esta semana, a final de la semana. El viernes les dejo el taller. ¿Listo? Entonces, la próxima clase vamos a ver regla de la cadena, derivadas direccionales y planos tangentes lo vamos a ver rápido. Esto no lo voy a hablar en el parcial, lo vamos a ver nomás para pasar a extremos, que eso sí es más importante. Sí, el taller la próxima semana. Perdón, el viernes de esta semana para entregar el viernes de la próxima. ¿Listo? Entonces ya pueden resolver algunos ejercicios del libro. Prácticamente todos, excepto derivadas de segundo orden. Pero estos primeros 30 ya los pueden hacer. ¿Listo? De la sección 13.13. Si quieren el transcurso del día, les digo exactamente cuáles son interesantes.